Ya no quiero estar en mi iglesia, tengo muchas dudas. ¿Nunca has leído el catecismo de los jóvenes? ¿Existe? ¡Claro! Este es tu programa, Yucat, Catecismo para Jóvenes. No te vayas de la iglesia. Mejor conócela a través de Yucat. Comenzamos en 4, 3, 2. Seremos la generación que lanza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita. Quiero que se salga afuera. Vamos a entregarle a los hijos de los reclusos juguetes a nombre del recluso. Pues la necesidad, ver a nuestros hermanos que tienen necesidades y darles ese apoyo y esa ayuda que necesitan. Pues estamos aquí en una casa hogar para niños con discapacidades y la verdad es que queríamos tener un tiempo de amor con ellos, de traerles regalos porque es el Día de Reyes y de sacarles sonrisas. Yo creo que el estar en un lugar aquí te da la oportunidad de descubrir el amor en toda la extensión de la palabra. Generación Francisco es un grupo de jóvenes que estamos haciendo obras de misericordia y pues qué mejor cuando viene el Papa Francisco a México y recibirlo con todo el amor de nosotros, recibirlo y pues también hacer estas obras de misericordia para Dios. No te arrugues. No te arrugues, abrite y soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por tu hermano, por los demás. Es hacer bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa católico juvenil Yucat. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Parroquia Nuestra Señora de Encarnación, aquí donde celebra a Padre Jeff la Santa Misa. Les doy la bienvenida a todos ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a través de la 800 AM en Radio Koinonia, y también a los que nos ven también a través de del portal por internet y están todavía en este momento en las redes sociales. Ya está en este momento activo el perfil del programa, así que puedes mandarnos un inbox, un mensajito o comentarnos ahí lo que estamos publicando en el perfil de Yucat. Yucat Koinonia, te recuerdo, búscalo y busca también la página de like. Yucat Programa Juvenil, la página de like, y Yucat Koinonia, el perfil del programa. Pues bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, les doy la bienvenida. Me imagino que hoy han pasado un excelente domingo, Día del Señor, y un excelente fin de semana. Ese es mi deseo, porque aparte de que ha estado, pues digámoslo así, en Tijuana sobre todo, el clima muy ameno, ha estado soleado, un poquito de viento, pero nada mal, ha estado excelente en comparación a la semana pasada, que hubo muchísimo viento, muchísimo frío, lluvia, qué sé yo. Pues hoy está como para echarse una sodita y ver el programa, o una bebidita ahí tranquilos y viendo el programa, preparándote para el día de mañana. Al que estudia, al que trabaja, pues no te hace nada mal. Bienvenidos a este programa que busca hacer como el objetivo de este video, este pequeño video que acabamos de pasar,
que se titula Generación Francisco. ¿Cuál es el objetivo de este programa también? Bueno, pues fomentar como una cultura del encuentro y sobre todo a ti, joven, que nos escuchas. ¿Por qué? Porque ese es como un deseo pastoral del Papa Francisco. ¿Y por qué hablo del Papa Francisco? Pues, joven, te lo digo, ya lo sabes, lo has visto en todas partes. El Papa Francisco está a 6 días de su llegada a México y me imagino que tú y toda la iglesia se está preparando. Fíjate que te tengo que decir algo. Yo pienso que no solamente se prepara la Iglesia Católica, yo pienso y estoy seguro, porque me he dado cuenta, y si no tú, pues ponle atención, que también se preparan muchos no creyentes, también a lo mejor creyentes de otra denominación, y también a lo mejor algún que otro político y por ahí, porque el Papa Francisco lo ven como una cabeza líder, desde luego es nuestro líder de la Iglesia Católica aquí en la tierra, pero lo ven como hoy en día, lo ha dicho por ahí algún presidente, algunos líderes no católicos, como la conciencia del mundo, ¿no? Porque se ha atrevido a hablar, ¿no? No solamente del Evangelio, sino realidades que no están exentas del Evangelio, realidades que acontecen en el mundo entero. El tema de la ecología ya lo conocemos, ha hablado en una carta encíclica muy fuertemente y que está siendo base para muchos proyectos en pro del medio ambiente, como lo es la Laudato Si. Yo no he podido digerirla todavía, no la he podido leer al 100%, he andado por ahí navegando por encimita, pero a lo mejor tú ya has tenido la oportunidad y ya sabrás. Bueno, se prepara la iglesia en México, sobre todo, para el encuentro con el Papa Francisco. Y me gustaría saber de qué manera te estás preparando, porque te lo repito, no es solamente un encuentro o un acontecimiento para los católicos. Esto es un acontecimiento abierto para aquel joven o persona de buena voluntad, para el no creyente, para aquel que tiene como la mirada en los proyectos de buscar una sociedad más justa. El Papa Francisco no excluye nada, así como Dios no excluye a nada ni a nadie. Y ese es el mensaje. Y bueno, pues este programa lo queremos destinar a conocer algunas cositas para nosotros los jóvenes, ir entendiendo como para qué viene el Papa Francisco a México. Y sobre todo a ti, joven, que nos está escuchando. Yo digo que tiene algo que ver mucho con los jóvenes, ¿no? Yo pienso que si no es nada más dirigida a los jóvenes, tiene mucho de qué hablar, tiene mucho como mucho producto para los jóvenes. ¿Por qué? Porque es algo, yo no sé qué va a hablar, ¿no? Yo sé algunas cosillas que va a mencionar, ¿no? Por ejemplo, te adelanto, y por si ya no lo sabes, en el encuentro con los jóvenes, que va a ser el próximo martes, de este martes que viene al otro, el martes 17, si no me equivoco, va a tomar un ejemplo de santidad, ¿no? Y va a poner el ejemplo del martirio de un jovencito, me parece un adolescente ya brincándole casi a jovencito, ¿no? Ya sabes quién es, tal vez ya te han hablado, ya has escuchado, y no es más que nada menos que el hasta ahorita beato José Luis Sánchez del Río. Tú ya lo conoces, a lo mejor no, y si no lo conoces, pues puedes ver un poquito de su historia, de su vida, un poquitito nada más, en esta película que pues salió en el cine hace ya un tiempecillo, a lo mejor 2 años casi, ¿no? La Cristiada. Ahí se relata o se presenta un poco de la vida de este joven, hoy beato, pero que hasta hace ya 2 semanas el Papa Francisco, le dio cerrojazo final a este proceso de canonización y está próximo a ser canonizado, declarado santo.
Y fíjate que aquí ya empezó un tema bien interesante para los jóvenes, ¿no? Con este jovencito José Luis Sánchez del Río. Si tú conoces su vida, si tú no has sabido nada de él, pues te invito a que a lo mejor busques ahí en Facebook. Ahí ya está una página de like que presentan toda la devoción en torno a él y un poco sobre su vida. Y ahí vas a poder encontrar quién es y qué mensaje tiene para nosotros. Pues desde luego, ahí está, bienvenido. Y bueno, este mensaje que te quiero dar esta noche no solamente es pues para qué viene el Papa Francisco, sino el sentido que nosotros podemos darle, ¿no? Te repito, no solamente para jóvenes creyentes, sino para a toda aquella persona que piensa en un futuro mejor, en una sociedad mejor, armoniosa, con paz, y que desde luego también está por ahí de lo que hablábamos la semana pasada, un camino de éxito a tu vida, que no es malo para el creyente, para el cristiano, ¿no? Porque a veces confundimos, no, pues que si me hago rico tal vez no entre al reino de los cielos, que sí, no, eso no tiene nada que ver. Exitoso, para poder tener éxito en tus proyectos también necesitas un poco de paz en tu interior y en el exterior para poder alcanzarlo. Pero vámonos un corte y regresamos. Estamos en Yucat, programa juvenil. Regresamos. Yucat hace una ligera pausa. No te vayas. Yucat. Jesús, por ti lo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. En tu programa Yucat. Quédate con nosotros. Yucat. Jesús, por ti lo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Tómalo. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Leg Milataya Totik Francisco. Leg Matatish Totik Francisco. Leg Milajulantal Francisco. Nihikon Francisco. Tía Suñi Ijtu, Hata Francisco. Qué bueno que llegaste, Papa Francisco. La guadalupana te abraza, misionero de paz y misericordia. Hombre del sur, hombre amante de Dios, fuerte como la paz, noble como el azul. No le conozco aún cara a cara, pero hoy le canta mi fe. Una revolución de amor veo en sus ojos, la veo en mí. Pido a Jesucristo me acompañe para ser su aliado en la misión y curar el alma del que sufre. Padre Francisco, aquí estoy, cuente conmigo, cuento con vos. Leg mi la tasha, gracias Francisco. Leg mi la tasha, leg mi la tasha.
pasado siglos de lamentación. He cargado como usted mi cruz. He pedido a fondo ver su ejemplo, amado Francisco. En su casa pido ver la luz. En su corazón, inspiración divina, el agua que reanima. Es el corazón, la inspiración divina. Del mundo cantamos, alabando la verdad. Ya llegaste sol, ya estás aquí Francisco. Agua bendita, agua bendita, agua de sol, agua de sol, agua de luna, agua de amor, 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 agua sagrada, agua bendita, agua de agua que habita y limpia su corazón, mi corazón, el corazón del universo. Agua de tierra santa, agua de donde soy, agua de nuestro tiempo. Let me la danza, amado Francisco. Let me la danza. Pues ya estamos de regreso en tu programa católico juvenil YouCat. Y ahí acabamos de escuchar esta canción que ha hecho este artista Rayleigh Barba. Pues ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocemos aquí en México, sobre todo Latinoamérica. Su música había estado como ausente. Él dice que había tenido problemas de drogadicción, cosa así, y parece que pues tuvo un encuentro pues con él mismo, con Dios, y pues ha superado al parecer esto, o lo está superando, y ha regresado a los escenarios, busca regresar, y como él es de Chiapas, y que es un estado que visitará el Papa Francisco, pues en conjunto se puso a elaborar esta canción de bienvenida. Y yo más que una canción de bienvenida, me parece que es como un mosaico cultural, ¿no? De lo que le está mostrando al Papa Francisco, a la Iglesia y al mundo, de lo que se vive y lo que puede darle, ¿no? La comunidad mexicana, específicamente Chiapas, a enriquecer al mundo también, ¿no? Y ya vamos para allá. ¿Por qué menciono esto? Porque el Papa Francisco en un video recientemente en esta semana que pasó ha dicho por qué viene, y a eso vamos, ¿no?
¿Por qué viene el Papa Francisco a México? Bueno, él en su postura personal dice, yo voy como un peregrino, ¿no? Yo voy como un peregrino, imagínate tú que has sido peregrino, me imagino en alguna ocasión, voy como un peregrino a buscar que me den algo, ¿no? Y dice el Papa Francisco, no se preocupen, no voy a pasar la canastita, esténse tranquilos, ¿no? Dice, voy como un peregrino en busca de algo, voy a que ustedes me den de su fe, voy a enriquecerme de su fe, ¿no? Y por ahí hablará a alguien y dirá, no, pues el Papa viene por unos billetillos y cosas así. Pues desde luego que son cosas bien trilladas, ¿no? Bien fuera de contexto, que a lo mejor pues hace falta información, pero no lo vamos a juzgar, ¿no? Al final de cuentas hay gente que piensa diferente a nosotros y que no sabe el mensaje por el cual estará el Papa Francisco, pero al final de cuentas no lo podemos descartar. Tiene derecho a expresarse y esto es algo que le agrada al Papa Francisco, darse cuenta que el simple hecho de que no pienses o no compartas algunas ideas con la fe cristiano-católica, pues eso no te excluye de escucharte, de hablar y de ponernos en diálogo para poder mejorar algo, ¿no? Y que ese algo puede ser igual puede ser tu vida, tus ideas, hasta la paz y la armonía de tu familia y de tu ciudad, de tu barrio, ¿no? Es decir, todos tienen algo que dar y esto es una riqueza, ¿no? Es una riqueza porque ayer mencionaba en una plática que tenía de que es necesario que todos pensemos diferente, ¿no? Aquel que piensa igual a todos o a muchos, yo creo que no es casi humano, ¿no? Está como enfrascado en una idea y me parece que no es muy productivo. Al contrario, todos tenemos que pensar diferente para podernos enriquecer de todos, ¿no? El pensar diferente no significa algo malo, significa el que tú tienes la potencia, dirá Fabiano, un amigo hoy en la mañana, tú tienes como la potencia o el potencial de hacer cosas con esa forma de pensar, pero crece ese potencial cuando las ponemos al servicio de los demás, cuando lo ponemos a perspectiva de los demás y así poder caminar en muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, pues para allá vamos y este es el mensaje, ¿no? ¿Para qué viene el Papa Francisco? Bueno, a ti, joven, yo te hablo. El Papa Francisco viene para muchas cosas. La principal viene en su estado pastoral, ¿no? Dicen por ahí que el Papa puede venir de dos formas, ¿no? En avión o en barco, no se crean. No, tiene dos formas de visita, ¿no? Una es pastoral y una es como jefe de Estado, ¿no? Jefe de Estado, políticamente lo vemos como esas visitas que hace algún país, pero que no tiene como un tinte muy religioso, es decir, no intenta mandar un mensaje sobre fe en sí o religioso a ese país que visita. Es decir, lo escuchaba de un especialista en temas religiosos del Colegio de México, decía, ¿no? El Papa puede ir, por ejemplo, a un país musulmán donde no predomina el pensamiento cristiano y va como jefe de Estado, y bajo este aspecto puede él tener un encuentro y un diálogo, una cercanía que busca también la cooperación, porque como él dice también en algunos de sus videos que está lanzando de peticiones de oración, ¿no? Así todos pensamos, todos tenemos algo en común. Al final de cuentas, todos buscamos la paz. En cualquiera de tu perspectiva, todos buscamos la paz, y sobre esta búsqueda de este deseo también podemos colaborar,
no es necesario que pienses en algunos aspectos igual a mí. Y bueno, bajo este esquema, el Papa enfatiza mucho en la cultura del encuentro. Y a eso es a lo que yo quiero ir, joven, a explicar un poquito qué es la cultura del encuentro, a qué le podemos sacar jugo a esta visita del Papa Francisco, a su mensaje, a su cercanía, a su encuentro con la iglesia joven en México. No necesariamente para católicos, sino para todo aquel que tiene un pensamiento de bien común. Vamos a un corte y regresamos, estamos en YouCat. YouCat hace una ligera pausa. No te vayas. YouCat. Que se levante la gente al oír esta canción. Siente el fuego en tu interior. El corazón cante fuerte, gritando una sola voz. ¡Hey! Que se levante la gente al oír esta canción. Siente el fuego en tu interior. Que la garganta reviente y resuene el tambor al ritmo de tu corazón. Al ritmo de tu corazón. La noticia ha llegado a la nación, llegará el vicario del Señor, nuestra iglesia unida ya lo espera. El momento se acerca y se enciende la emoción, desde el centro hasta las fronteras. Que se levante la gente al oír esa canción, siente el fuego en tu interior. El corazón cante fuerte, gritando una sola voz. ¡Hey! Que se levante la gente al oír esa canción, siente el fuego en tu interior. Que la garganta reviente y resuene el tambor al ritmo de tu corazón. De todos lados lo vienen a escuchar, los voluntarios van sin preguntar, y Dios así la magia crea. México está de fiesta porque ya viene el pastor, así que alza tu voz y alza tu bandera. Que se levante la gente al oír esta canción, siente el fuego en tu interior. El corazón canta fuerte, gritando una sola voz. ¡Hey! Que se levante la gente al oír esta canción, siente el fuego en tu interior. Que la garganta reviente y resuene el tambor al ritmo de tu corazón. Esta canción, siente el fuego en tu interior. Que el corazón cante fuerte, gritando a una sola voz. ¡Hey! Que se levante la gente al oír esta canción, siente el fuego en tu interior. Que el corazón cante fuerte, gritando a una sola voz. ¡Hey! Que se levante la gente al oír esta canción. Que la garganta reviente y resuene el tambor al ritmo de tu corazón. Que se levante la gente. Y no me hace la rola. Bueno, pues ahí tuvieron este canto que acaban de escuchar, que se levante la gente. Está hecho por voluntarios que estarán sirviendo en la visita del Papa Francisco y que serán valla humana a través de los recorridos. Se habla que son alrededor de 200,000 voluntarios, y tú también puedes ser voluntario si tú tienes la capacidad o ya estás preparándote para viajar a algún estado donde estará el Papa Francisco. Pues tú puedes anotarte, también puedes meterte en alguna página de internet, no recuerdo cuál es la verdad, pero te la consigo ahorita, y puedes inscribirte, y ahí donde estés, adelante, podrás también en este acontecimiento servir a Dios, servir a la iglesia en este bonito encuentro. Así que ahí está, que se levante la gente. Y bueno, yo también te pido que te levantes y te pongas a cantar, lo que sea, que nos acompañes, nos escuches
en este programa. Le mando un saludo y abrazo a nuestros hermanos que nos escuchan a través de internet y de la radio 800 AM, que están ahí pendientes en el Facebook. Ya sé que hay muchos, pues bienvenidos y gracias por escucharnos. Bueno, les decía, ¿para qué viene el Papa Francisco? Algo que nos debe interesar a los jóvenes. Él mismo lo dijo, ¿no? En uno de sus videos que grabó esta semana en una agencia de noticias que grabó, y lo decía, yo voy como un peregrino. ¿A qué? Voy a que me den algo, voy a enriquecerme de su fe, voy a agarrar un poco de su fe. Y en algún momento también él mencionó, ¿no?, que él viene al encuentro también de este México que no le falta madre, ¿no? Y no es ningún albur, ninguna mala palabra, no. Voy al encuentro de este México que es rico en la presencia de la madre. Y se refiere, por supuesto, a la Virgen María de Guadalupe, ¿no? Dice, voy a rezar, voy a visitar el santuario de la Virgen María ahí en México, porque México se privilegia de tener madre, y madre con ganas, ¿no? La madre de Jesús, la madre de Dios, en su advocación de Santa María de Guadalupe, en México está presente y forma parte de nuestra cultura mexicana. Una cultura rica, ¿no? Por ahí decía en algún momento en una clase de un maestro, dice, en México en cuestiones de cultura estamos blindados. Y desde luego no se refiere a que la cultura mexicana es riquísima para poderla explotar, ¿no? Desde luego no nos podemos alejar de las realidades que acontecen en México, ¿no? Como es algunos problemas fuertes, serios, políticos, violencia, muchos casos, ¿no? Y también algunos problemas, ¿no?, de violencia que ha habido también dentro de la iglesia por representantes de la iglesia. El Papa Francisco no está mal informado. El Papa Francisco está bien informado, ¿no? Y yo quiero que tú sepas esto, joven, porque a veces de repente pues algunos otros jóvenes por desconocimiento pues te critican a ti, critican tu fe y critican a la iglesia por cosas que pasan y que desde luego pues tú tienes que saber y tienes que saber responder, ¿no? Y bueno, en el caso de esta visita del Papa Francisco, algo tenemos que saber bien en claro. Viene como agente pastoral, viene como peregrino, pero también viene a darnos un mensaje en la fe. Y yo te lo digo esto bien claro, porque uno de los principales, si no es que es el principal objetivo por el cual el vicario de Cristo visita una nación, es confirmarnos en la fe. ¿Y qué significa confirmarnos en la fe? Bueno, darle sentido o camino a lo que nosotros creemos, para dónde vamos y cómo podemos ir. Viene a darnos mensajes de aliento, de esperanza. ¿Cuáles son? No lo sé. ¿Qué mensaje? ¿A qué me refiero con mensajes de aliento y de esperanza? Bueno, a decirte que la iglesia está cerca de ti, que Jesús está cerca de ti, Dios está cerca de ti, y esta riqueza cultural de fe que tenemos los mexicanos es una potencia, o es el potencial claro de que puede ser un agente transformador en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y por ahí mencionaban algo bien en claro. Papa Francisco no viene a hacerle el paro a la política o al gobierno, no viene a solucionar nada. Él no es para eso, ¿no? El Papa Francisco viene a hablarle a la iglesia y a aquel que lo quiere escuchar un mensaje claro de nuestras realidades, y en su calidad de pastor de la iglesia a encaminarnos por un camino que nos lleve siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y está claro, ¿no? Nos hace voltear
porque él va a llegar al Estado de México, va a llegar a la Ciudad de México y desde luego se va a ir derechito a visitar a la Virgen. Y nosotros, a los católicos, a esta cultura mexicana, desde luego que nos hace dirigir la mirada a la madre de Dios, y la madre que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo? Si el Evangelio dice que no hay ningún mediador entre Dios y el hombre, y menos dice que hay otro mediador hacia Jesús. Pues desde luego que no lo dice, pero tampoco lo excluye. ¿Y sabes qué? La madre es la que siempre nos dirige a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está, la tenemos aquí, somos parte de esa realidad y de esa cultura, y esa madre nos va a dirigir también al encuentro amoroso con nuestro Señor. Así que yo quiero que tomes en cuenta algo que te voy a mencionar y que el Papa Francisco hace mucho énfasis, y sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Qué es la cultura del encuentro? Este es un mensaje que el Papa Francisco invita a todos los jóvenes a tomar en cuenta. Y dice así, ¿no? Y te lo hago referencia de una fuente católica, Aleteia, una agencia de noticias. Dice así: bajo el nombre Cultura del Encuentro se esconde una profunda visión teológica y pastoral típica del Papa Francisco, que muchos obispos, como el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, han tomado como leitmotiv de su ministerio. Don Carlos mencionó este término apenas hace un mes, 9 veces en la homilía de su primer misa como arzobispo de Madrid. El significado del concepto cultura del encuentro requiere de una determinada hermenéutica para descubrir toda su hondura y todo su potencial, como ocurrió hace 50 años con la afirmación del beato Pablo VI de que la iglesia es diálogo. Y es que mientras creamos que el diálogo y el encuentro forman parte del ámbito de la metodología, en este caso de la evangelización, pero es extensivo a todos los órdenes de la vida, no alcanzaremos nunca a entender su valor. Decir que la iglesia es diálogo no es decir solo que la iglesia necesita del diálogo para encontrar al hombre de hoy, sino que en sí misma, en su más profunda esencia, es diálogo de Dios con el hombre y del hombre con Dios, y diálogo entre los hombres y entre los hombres. Y hablar de cultura del encuentro como básico identificativo cultural de la fe cristiana no es solo decir que en el diálogo entre la fe y la cultura de hoy hay que propiciar el encuentro, sino que la fe solo se hace cultura si esta es en sí misma cultura del encuentro. Cultura que abraza toda cultura, cultura que sirve al encuentro de todos los hombres y que busca el encuentro entre todas sus tradiciones y movimientos culturales y sociales. Diálogo y encuentro para la iglesia no son medios, sino fines. Propiciar la cultura del encuentro significa establecer círculos concéntricos que van de la comunión eclesial amplia, plural, no excluyente, lejos de sospechas y prejuicios, a la fraternidad universal, al engranaje social en el que la iglesia puede derramar el óleo de su unidad y de su caridad porque lo lleva en su propia identidad. Vámonos un corte, regresamos, estamos en Yucat y continuamos ya en el último segmento. Yucat hace una ligera pausa. No te vayas. Yucat. Vamos con tu programa Yucat. Quédate con nosotros. Yucat.
Que se levante la gente al oír esta canción. Siente fuego en tu interior. El corazón cante fuerte, gritando una sola voz. ¡Hey! Que se levante la gente al oír esta canción. Ya estamos de regreso en este tu programa Católico Juvenil Yucat. Bueno, y les estaba mencionando como un significado de lo que es cultura del encuentro. Esto en lo que ha enfatizado mucho en su pontificado el Papa Francisco, que es, les mencionaba ahorita y muy en específico, ¿no? El encuentro entre el hombre y Dios, Dios y el hombre, y hombre con el hombre, ¿no? Sin excluir ninguna identidad, por decirlo así. Y continúo. Dice así: en la enseñanza de don Carlos Osoro, por eso, no hay una denuncia de la cultura secularista y relativista, sino la oferta de una cura al desdibujamiento del ser humano, cuando no se reconoce llamado a amar, de una cura al desencanto, la desesperanza, la desilusión, acompañando al hombre concreto en sus necesidades concretas, y de una cura a la desorientación para que todos, descubramos que nuestra trayectoria vital no es la de un vagabundo que no sabe dónde ir, sino la de un peregrino que tiene una meta a la que llegar. Y bueno, yo pienso que es claro esta conceptualización o esta definición que este arzobispo nos hace, y que podemos entender fácil nosotros jóvenes, ¿no? Es decir, el Papa tiene el deseo de que la iglesia joven, presente y futuro no excluya ninguna forma de pensar. Tampoco significa esto relativizar la fe, no, sino que tengamos la búsqueda de un bien común. Es decir, que el Papa Francisco lo que quiere es mostrar la imagen pura de Dios, que es la misericordia. Y ya lo ha dicho en un libro que acaba de sacar también, que es como una entrevista. Dice: el nombre de Dios es misericordia. El nombre de Dios es misericordia. ¿Por qué? Porque es Dios el que acude al encuentro, es Dios el que se encuentra en la búsqueda. Y esto no es más que encontrar a Dios en el hermano, escuchar al hermano, atender al hermano, al que sufre, al que llora, al que peregrina. Esto es la misericordia. Y por eso el Papa Francisco ha destinado este año el año santo de la misericordia, para que podamos tener un encuentro personal con Dios y en el hermano, sobre todo en el hermano. Y fíjate que este encuentro que nosotros vamos a tener con el Papa Francisco, y sobre todo este encuentro que va a haber con los jóvenes, no es solamente un encuentro con el Papa, con la persona que representa al apóstol Pedro, ¿no? O que es prácticamente el apóstol Pedro. Es un encuentro verdaderamente con Dios y con toda la iglesia. Ahí vas a encontrar jóvenes de toda la República Mexicana, ¿no? Con todas las manifestaciones, y también va a haber jóvenes no creyentes, pero que están dispuestos a ver qué nos dicen. La cultura del encuentro nos invita a no descartar ninguna forma de pensar, sino a proponer o a dialogar para poder accionar ante todo esto que se nos deja venir y que muchas veces no nos deja desarrollarnos como persona. Y me refiero, por ejemplo, a las problemáticas o realidades que acontecen en nuestra vida y que hacen también daño a nuestra fe. Es decir, que no nos permiten dejar o poner la vista en Dios. Y es como, por ejemplo, el Papa Francisco cita mucho esta situación: el consumismo, ¿no? El siempre estar ocupado y no en las cosas materiales, y no darle atención a tu fe, a tu espíritu, que es también lo que necesita alimentarse.
Y muchas veces también por esto se pierde la fe, ¿no? Y a veces, dice el Papa Francisco, se queda el hombre sin creer en nada, porque todo ya le parece como si no existiera Dios, como si Dios no estuviera presente. Y son estas cosas que a veces simplemente no nos dejan ver el rostro de Dios, la imagen de Dios, ¿no? Y la encontramos prácticamente en los gestos concretos de misericordia, ¿no? Salir al encuentro de los demás, sin exclusión. Esto es algo que nos puede poner o nos empuja a los jóvenes a generar, ¿no?, lo que el Papa Francisco llama lío. Y eso es como el objetivo de este proyecto que han iniciado jóvenes católicos que llaman Generación Francisco México. Dice: no te arrugues, ábrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser mejor. Estas son palabras del Papa Francisco, por eso lo digo así, ¿no? Generación Francisco es una red de jóvenes que buscan construir una realidad más justa, haciendo vivo el mensaje del Papa Hagan lío en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, y despierta ahora con su venida a México. Se lee una imagen en su página de Facebook, Generación Francisco. ¿Qué es? Bueno, pues como te invitan a unirte a este como movimiento, que no es más que fijar la mirada en las obras de misericordia, es decir, buscar tener un compromiso con Dios y con los demás para poder así accionarte. Y esto es lo que ellos llaman hacer lío, ¿no? Hacer lío en estas cosas que a lo mejor ya casi nadie ve, o nadie voltea o se propone ayudar, o más que nada se compromete, como es la solidaridad con los demás. Y es ahí donde se encuentra la imagen de Dios, solidaridad de ayuda al que lo necesita, ¿no? Son cosas que están a nuestro alcance y que podemos explotar desde el Evangelio y también sin excluir ninguna forma de pensar. Yo quiero invitarte ya para finalizar este programa, joven que nos escuchas, a que leas del Evangelio de San Lucas capítulo 3, versículo del 1 en adelante, y te vas a encontrar con este acontecimiento de Juan el Bautista que prepara el camino del Señor. Y tú ya lo has leído, no me va a alcanzar el tiempo para leértelo, pero me voy a enfrascar un poquito en el versículo 5 del capítulo 3. Dice: gloria a Dios, las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados, el torcido será enderezado y será suavizadas las esperanzas de caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a la muchedumbre que venía a él para que los bautizara: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos de hacer? Él les contestaba: el que tenga 2 capas que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer haga lo mismo. ¿Qué intenta decirnos este evangelio? Bueno, ¿y por qué lo comparto? Porque Juan prepara el camino de Dios, de Jesús, y lo prepara también llamando a la conversión y al bautismo. Bueno, pues joven, yo pienso que este tiempo de que vamos a vivir de gracia en que el Papa Francisco esté en México es también como un prepararnos, no para acoger nada más al Papa Francisco, la imagen del Papa Francisco, desde luego que no, para acoger aquel que viene con él y el mensaje que viene a traernos, ¿no?, que es el amor de Dios, la misericordia, y a ponerla en práctica, prepararnos para se podrá decir, una conversión más profunda.
Por mi parte es todo. Yo los invito a que nos escuchen y pues estén atentos al mensaje del Papa Francisco que dará el martes 17 para todos los jóvenes, sobre todo. Un saludillo ahí para el Adolfo Nava que nos escucha y me despido con un rap, si es que lo alcanzamos a escuchar a través de radio por internet. Dios te bendiga, esto fue Yucat. Que la garganta reviente y resuene el tambor al ritmo de tu corazón. Llena de fe en cada paso a tus peregrinos. Esta es tu tierra, mi México, lindo y querido. Bienvenido Francisco a tierra mexicana, desde Argentina en América hispana. Bienvenido Francisco, nuestra madre te abraza. Sos la fuerza alegre del evangelio que avanza. No eres cheto, sino una persona humilde que se deja abrazar, que nunca nos distingue. Papa Francisco, esta vez son mexicanos los que te reciben para escuchar el llamado. Habemos Papa México, hagamos mío. Habemos Papa Francisco, Dios te ha elegido. El pastor cuida la oveja mostrando el camino. Grande misión, mi oración está contigo. Habemos Papa México, hagamos lío. Habemos Papa Francisco, Dios te ha elegido. Llena de fe en cada paso a tus peregrinos. Habla de Cristo solo cuando te pregunten por Él. Pero vive de tal manera que te pregunten por Él. ¿Esto fue tu programa? Yucat. Seremos la generación que